acompáñenos hoy. ¿Estamos contentos? Hoy vamos a estar viendo Josué capítulo 10 y capítulo 11 y el tema es poseyendo la tierra que Dios nos dio. Y también podríamos pensar de otra manera es destruyendo por completo a nuestros enemigos. Para poseer esa tierra, para tener la victoria, debemos destruir por completo al enemigo. Parece muy agresivo hablar de esto el día de hoy, ¿no? Todo es tolerancia, todo es dejarlo ser, ¿no? Dejarlo pasar. Y hasta se hizo famosa una canción, ¿no? De un grupo, Let It Be, ¿no? Y todo puede ser, todo se puede aceptar. Sin embargo, cuando Dios llevaba a su pueblo a tomar la tierra que Él les había dado, ya compartieron los hermanos en la semana, Dios les decía, destruye del todo. Y la intención era que no fuesen contaminados con sus prácticas. Hoy no es de esta manera, pero ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que no hemos desechado o no hemos destruido completamente dentro de nosotros? La lucha está en nuestra vida. Voy a ir a Josué capítulo 10, verso 19. Y cuando Dios les está en medio de esta batalla y les va a dar la victoria, Dios les dice esto: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades. Y lean conmigo la última parte: porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. ¿Podemos repetir esa parte? Porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Aunque Dios les había prometido la tierra, pero Dios los había sacado desde la esclavitud en Egipto, los había cruzado el mar y el desierto con milagros, los había sustentado. Pero cuando llegaron a esa tierra que Dios les había prometido, estaba ocupada, habían moradores ahí y ellos tenían que luchar. Dios, que los había sacado desde la esclavitud y los había llevado hasta allí, Dios terminaría y cumpliría su propósito. Pero antes de que ellos llegaran, Dios ya había vencido a sus enemigos. Dios les había mostrado eso durante 40 años, venciendo a sus enemigos y sustentándolos en el desierto. Hoy vamos a ver la importancia de guardar la palabra de Dios para poseer la tierra que Él ya nos dio. Cuando peleamos, no es por estrategia humana ni es por fuerza humana, sino es por el Espíritu de Dios. Por guardar la palabra de Dios que conquistaremos esa tierra. Dios ha entregado a nuestros enemigos, y como Él ha entregado a nuestros enemigos, hoy, en ese momento, pero también hoy, es tiempo para conquistar. No es tiempo para regresar, no es tiempo para tener temor, no es tiempo para distraerse de la meta, no es tiempo para que nos atemoricemos por el enemigo. Y también en esta batalla o en estas dificultades que enfrentamos, la adversidad es una oportunidad para seguir conquistando. Por eso vienen estas pruebas a nosotros. Y yo quisiera que en este momento nos preguntemos si hay alguna área en nuestra vida, algo que no hemos conquistado. Dios ya nos dio la victoria, Dios ya entregó la tierra, pero hay áreas en nuestra vida que nosotros las hemos dejado, no hemos conquistado, no hemos destruido del todo eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús queremos entrar en tu presencia y queremos que nos hables, nos reveles tu palabra. Al abrir tu escritura, pedimos que añadas bendición a ella. Ya es bendita, pero que la bendición sea que podamos recibir esa revelación tuya y que podamos tener un corazón dispuesto a obedecer la palabra. Hoy estamos en tus manos y pedimos que podamos ser barro moldeable. En el nombre de Jesús, amén. Les comentaba al principio que hoy todo es tolerancia. Hoy se puede hacer una sopa maruchan en 3 minutos. Hoy vamos al centro comercial y traemos un pastel, ¿no? Así. Todo es express, las palomitas, todo es express, todo es rápido. Y pensamos que la vida cristiana y las victorias del Señor también son de esta manera, pero realmente llevan un proceso. Y no es que no vayamos a enfrentar dificultades, tenemos que enfrentar dificultades.
Pero ahora el hombre no quiere pasar por esas dificultades. Hoy estaremos viendo cómo Josué, que era el líder, aprendió de Moisés, pero ahora es el líder, está llevando adelante a un pueblo y conquistando territorios, ejércitos fuertes, ciudades fortificadas. Y la estrategia que está utilizando para poseer la tierra es muy sencilla: solamente guardar los mandamientos de Dios. Entonces pongamos mucha atención. ¿Qué tan importante es guardar los estatutos y mandamientos de Dios para poseer la tierra? Dios mandaba vez tras vez, desde que los sacó de Egipto, les mandó guardar los mandamientos de Dios para que poseyeran la tierra. Y cuando entraran en esa tierra debían continuar obedeciendo a Dios. Pero también esa tierra donde Dios los llevaba era una tierra bendita. Sin embargo, no pensemos que era bendita porque todo se daba ahí, sino dice que era tierra que fluye leche y miel. Pero decía que esta tierra absorbía el agua, bebía el agua, porque es un desierto. Sin embargo, esa tierra era bendita porque los ojos de Dios estaban sobre ella. No es porque no hubiera dificultad, no es porque fuera sencillo, sino porque los ojos de Dios estaban sobre ella. Era bendita y ahí lo llevaba Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, que es antes de que ellos crucen el Jordán. Y ve aquí, en estos versos vamos a estar viendo la importancia de guardar los mandamientos de Dios para poseer la tierra, para tener victoria. Dice en el verso 8 de Deuteronomio 11: guardad pues, lea conmigo, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Qué deben guardar? Todos los mandamientos que el Señor les estaba dando. Dice, para que seáis fortalecidos, entréis y ¿qué más? Poseáis la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Condición, los abogados, condición sine qua non, dice: obedecer, guardar los mandamientos de Dios para poseer la tierra. Y si no, no se puede, ¿verdad, Omar? No, es requisito. Tienen que vivir de esa manera. Verso 11 del mismo capítulo: la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Era desierto. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Se da cuenta? Aunque fuese un desierto, ¿qué había de diferente? Dios cuidaba de esa tierra. Dice a continuación: siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, Dios cuida de ella. ¿Cuándo se han enfrentado pruebas? Pero ¿sabe qué? Dios cuida de nosotros, no importa que estemos pasando. Verso 13. Hay un condicional, como empieza este versículo: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos. Es un condicional, dice, esta es la condición para lo siguiente: obedecer cuidadosamente los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Y cómo guardan esos o obedecen esos mandamientos? Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, si quieres poseer la tierra, debes obedecer los mandamientos de Dios, guardándolos, sirviéndole a Él y amándole con todo tu corazón, con toda tu alma. No podemos decir que amamos a Dios cuando no guardamos sus mandamientos. Jesús lo dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo mismo que decía el Antiguo Testamento. Verso 18 del mismo Deuteronomio 11 donde estamos: por tanto pondréis estas mis palabras. ¿Cuáles son las palabras? Los mandamientos de Dios, los estatutos. ¿Dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma. O sea, sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos, sobre tus deseos van a estar las palabras de Dios. Verso 19: y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas. ¿De cuáles? De las palabras, de los mandamientos, de los estatutos de Dios. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nada más no dice cuando estés dormido, porque no podría hablar, ¿no? Pero todo lo demás de tiempo tienes que hablarles la palabra de Dios. Verso 20:
y las escribirás. ¿Qué va a escribir? Las palabras o los estatutos en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se acuerda cuando pasaron el río Jordán? ¿Qué le dijo Dios? Unas piedras pintadas con cal de blanco, y ahí vas a escribir la ley de Dios, los mandamientos. Esto tenían que hacer. Verso 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos. ¿Cuáles? Todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en sus caminos. No es guardar leyes y ritos y mandamientos. Dice, si guardas los mandamientos y amas a Dios. No es un rito, no es una religión, no es cumplir con leyes. Es el resultado de amar a Dios, de servirle a Dios, que guardamos los mandamientos. Si haces esto, ¿qué dice el Señor en el verso 22? Andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Verso 23. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. ¿Quién va a echar a las naciones? Dios. Y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Se dio cuenta cuántas veces repitió el guardar los mandamientos, las palabras de Dios, la importancia que tiene? Por eso se me hace raro que en algunos creyentes o en algunas iglesias digan, es demasiada palabra. No es tan importante la palabra. Mejor hagamos esto, es más importante. Es más importante esa estrategia que la palabra de Dios. No puede ser así. No podemos invertir el orden que Dios le dio, porque entonces nosotros nos estamos poniendo como superiores, más sabios que Dios mismo. Deuteronomio 11, 26 al 28 enseguida, pero no lo voy a leer. Dios estaba entregando delante de ellos la bendición y la maldición. Bendición si obedecían, maldición si oyendo se apartaban del camino que Dios les había mandado. Pero en el verso 31 y 32, eso sí lo voy a leer, dice: porque vosotros pasáis el Jordán para ir y poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. Van a poseer no algo que ustedes, que es suyo, que ustedes están tomando, sino que Dios se los ha dado. Dice, y la tomaréis y habitaréis en ella. Estamos hablando del año 1406 antes de Cristo. Ellos están cruzando el río Jordán, tomando tierras que estaban habitadas, ciudades que estaban habitadas, pero Dios se las entregaba. Y vea lo que dice el verso 32, léalo conmigo. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? Los estatutos y decretos. Es básico. No hay una relación con Dios si no tenemos la palabra de Dios. No hay victoria si no tenemos la palabra de Dios. No podemos poseer a nuestros enemigos o la tierra si no tenemos la palabra de Dios presente y la obedecemos sirviendo al Señor. Quiero que veamos ahora cómo Dios está peleando con Israel, o bueno, junto a Israel, no contra Israel. Y está entregando a los enemigos en sus manos. Y de esta manera ellos podían poseer la tierra. Un pueblo que vive en obediencia. De hecho, el nombre de Israel es Yisrael en hebreo, y quiere decir el que pelea junto a Dios. Y hay otras, digamos, hay variantes de este significado. Por ejemplo, la raíz Sará, que quiere decir prevalecer o vencer. Entonces es aquel que vence con Dios, o Dios vence o prevalece. Entonces no es la guerra del hombre, no es la victoria del hombre. Y podemos recordar, como dice Pablo, que en Cristo somos más que vencedores, porque la victoria es de Él. De hecho, Israel, la terminación él significa todopoderoso o Dios. Entonces es el Dios que vence, que prevalece, el Dios de poder, el Dios todopoderoso, el que pelea. Junto a ese Dios tiene seguro o segura la victoria. Pero si Dios no está con nosotros, no hay victoria. Vamos al capítulo 10.
Y nosotros vemos en los primeros versos del capítulo 10 que hay un rey llamado Adonisec, rey de Jerusalén, que después va a ser la capital de Israel, y hace alianza con otros reyes para enfrentar. Son 5 reyes: Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, para pelear contra los gabaonitas. Realmente lo que estaban peleando era contra Israel y contra el Dios de ese pueblo. Y dice en el verso 7 que, bueno, los gabaonitas están siendo atacados por estos 5 reyes, ellos son más débiles. Y en el verso 5 y 6 dice que pidieron ayuda a Josué: ven por favor, somos tus siervos, ayúdanos. Y en el verso 7 dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. ¿Quiénes subieron? Josué, el líder, y ¿quiénes más? Todo el pueblo de guerra, y con él, aquí están todos los de Centro Discipular, ¿no? ¿Quiénes? Todos los hombres valientes. Creo que solo Lalo dijo amén, ¿no? No sé quién dijo amén. En serio, pensamos que la victoria es, el pastor lo va a hacer, el líder. No es cierto, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. Es el pueblo junto que va marchando tras ese Dios todopoderoso que tiene la victoria. Somos nosotros como pueblo que tenemos esa victoria. Y entonces se levanta Josué y va a defender a los gabaonitas, pero Dios ya les había dado la victoria. Eran 5 reyes. De hecho, ellos suben y dice que van toda la noche, y llegando van a pelear. ¿Cómo llegarían cansados, no? Ese ejército. Pero vean lo que pasó. Verso 8. Jehová dijo a Josué: lea conmigo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. O sea, ninguno te va a poder hacer frente y va a poder vencerte, porque yo los he entregado en tu mano. Son 5 reyes, son fuertes, pero yo los he entregado en tu mano. Dios estaba peleando por ellos. Entonces en el verso 9 dice que viene a ellos toda la noche y va a pelear. Y en el verso 10 vea lo que Dios hizo: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los hirió? ¿Quién los llenó de temor? Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y dice, y bueno, claro, ¿quiénes iban a pelear? El pueblo, Josué. Pero Dios estaba venciendo con ellos. Y termina el verso diciendo: y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Cuando Dios les da la victoria, ¿qué hace Josué? Ya Dios venció, entonces yo me quedo aquí, descansando a ver cómo Dios hace las cosas. Se esforzó, subió toda la noche, todos los valientes fueron, y al llegar enfrentaron al ejército. Y cuando Dios les da la victoria, no se quedan con eso, continúan hasta derrotar al enemigo. Porque vamos a ir a unos pasajes posteriormente y vamos a ver cómo debemos destruir por completo ese enemigo. La victoria del enemigo viene, voy a mencionar unos puntos, viene por confiar y fortalecerse en la promesa de Dios, esto es, la palabra. Por levantarse a pelear, a derrotar al enemigo, o sea, acción. No solamente es por creer, es acción en la respuesta a la confianza que tenemos en esa promesa de Dios. Y después de esa acción es terminar del todo, por completo, hasta eliminar al enemigo. Estamos hablando de diligencia, persistencia, constancia, hasta lograr la meta. En la Biblia dice destruir del todo. No puedes vencer, o Israel no podía vencer por sus propias fuerzas, sino porque Dios es quien entregaba a sus enemigos. Y los enemigos no son los enemigos de Israel. Los enemigos no son nuestros enemigos, son los enemigos de Dios. Y Dios es el que está peleando. Ahora, se levantó Josué, fue a pelear, y cuando tuvo la victoria los siguió hasta exterminarlos por completo. Eso era lo que Dios había dicho desde Moisés, y antes en Deuteronomio capítulo 12. Dios daba una victoria completa, no es una victoria parcial. Así como el cristianismo no es una vida
de cristianismo a medias, es un cristianismo completo, o soy o no soy. Debe haber una diferencia entre el creyente verdadero y el que no lo es. Ahora el mundo no sigue a Jesús porque el creyente o el cristiano se confunde con todos los demás. Y no es por la forma en que vistes, bueno, eso también influye, pero no es la forma en que vistes, no es lo que te pones, es tu vida la que hace la diferencia. Y eso es porque has nacido de nuevo y has nacido de Dios. Vamos a Deuteronomio 12, versos 2 y 3. Dice Moisés, o Dios le está diciendo a Moisés esto para que se lo diga al pueblo: destruiréis como enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirven a sus dioses. ¿Cómo van a destruir? Completamente. Verso 3: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis sus nombres de aquel lugar. Y quiero solamente que vea o enfatice en el verso 2 y 3 los verbos que encontramos ahí. Dice destruir, que es reducir a pedazos o casi nada las cosas. Derribar, hacer algo que está edificado o una construcción, tirarla. Y consumir es extinguir o quemar completamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Todo lo que encuentres ahí lo tienes que destruir por completo, extinguir. Es como un fuego. Cuando se levanta un fuego, usted agarra un extintor y lo dispara. ¿Para qué? Para acabarlo por completo, ¿no? Extinguir el fuego. Y lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que todo eso que hay en nosotros pueda ser desechado, extinguido, destruido, pulverizado, ¿no? Deuteronomio 7:5. Y luego el verso 26, y quiero ver dos versiones aquí. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis a sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Se da cuenta que utiliza los mismos verbos? Destruir, derribar, quemar. Por completo. Todo esto debe ser por completo. En el verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. O sea, de esto no vas a traer nada a tu casa, para que no seas anatema o maldito. Del todo la aborrecerás y abominarás, porque es anatema. ¿Qué dice? Del todo lo aborrecerás. ¿Qué significa aborrecer? Tener aversión. No lo soporto. Es como cuando usted le tiene miedo a las alturas, no puede subirse a una silla porque se marea. Y va a decir: no es cierto, hay personas que sí. No puede ver un gusano en una foto porque tiene miedo y grita. No puede ver una araña. ¿Alguien le tiene temor a las arañas? No, no está aquí el que le tiene temor a las arañas. El hermano Enrique está escondido. Que no pueden ver una araña y corren. El temor a los ratones. Ahí sí. Ahí sí. A veces son más los hombres que le temen a los ratones que las mujeres. Tenemos temor. Eso es aversión. Dice entonces, todo eso del anatema, todo lo que tiene de valor, sus estatuas, todo su culto, lo vas a aborrecer. Es algo que te va a causar aversión, temor. Lo vas a abominar. ¿Qué significa abominar? Lo vas a condenar como maldito. Te va a causar repulsión. Lo vas a considerar como malo. Entonces eso es destruir del todo. En la Nueva Versión Internacional, este mismo verso dice: no metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo. Es que, hermano, hay que ser tolerante con esto en nuestras casas. No, definitivamente no. Luego nos quejamos y decimos: ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué nos va así? Nosotros hemos permitido eso en nuestros hogares, en nuestra vida. Deuteronomio 7:16 dice: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán
tropiezo. Y esta es la razón. ¿Por qué debían destruir todo? Porque si lo dejaban sería tropiezo, su destrucción. Si ven ídolos de oro, no lo voy a destruir porque es de oro o de plata. Si algo nos agrada, lo queremos conservar. Y a veces decimos, lo estoy santificando porque es para el Señor. Y ahora decimos, querido, no, ¿verdad? Era querida. Estamos redimiendo la música. Hermano, no estamos redimiendo nada. Es nuestra carne, nuestro corazón que nos gusta eso y queremos y pensamos que eso va a servir a Dios. Y estoy hablando de un ejemplo. ¿Y cuántas cosas hacemos de esta manera? Si usted no puede decir amén, diga al menos ay de mí, hermano, porque está muy silencio. Entonces debemos destruir de todo. Esa es la mayor lucha que tenemos en nuestra vida. O dígame que no. Porque nuestro deseo, nuestro carácter, nuestros propósitos, nuestras metas siempre van a estar presentes. Y decimos, es que eso es lo que yo quiero hacer, antes de que le pidamos a Dios. Vamos a Josué capítulo 10, verso 11. Y dice que entonces mientras iban huyendo de los israelitas, estos reyes, a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, en Josué 10, 11, que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, Dios estaba dando la victoria, que inclusive cuando iban huyendo los enemigos, Dios trajo granizos y mató a más que los que ellos podían haber matado con su espada. Dios está peleando por nosotros. Si entregas tu vida completamente de esta manera, Dios te fortalecerá para vencer ese carácter, para vencer tu debilidad, para vencer esa tentación, para transformar tu vida como Él quiere. Y llega un momento que todos conocemos, ¿no? Está en esa victoria, está levantando la lanza Josué, peleando contra sus enemigos, y dice, todavía faltan enemigos para ser derrotados. Y dice, Señor, por favor, dice que Josué habló a Jehová y le dijo al sol, sol, detente, y luna, detente ahí. Y dice que casi un día completo se detuvo, mientras ellos tenían la victoria, hasta destruir a sus enemigos por completo. Y dice el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Pero lean conmigo esta parte, porque siempre pensamos, es que Josué tenía un poder y hasta mandó a Dios. Dice enseguida, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, Dios estaba permitiendo eso para darles la victoria. ¿Sí? ¿Qué cosas están pasando en tu vida? ¿Qué batallas? Y a veces pensamos que no se termina la batalla, pero Dios las está permitiendo hasta que tengas la victoria completa. Sigue permitiéndolo. Una batalla te da la oportunidad de fortalecerte, pero si en una batalla dejas al enemigo mal herido, ¿qué va a pasar? Caballo que alcanza, gana. El peleador que se levanta casi al 10, pero le dan la oportunidad de que se recupere, a veces termina venciendo y noqueando al otro. A veces somos tan misericordiosos con el enemigo, con nuestro yo, con nuestra carne, que dejamos que Satanás se recupere. Si algo vencimos en nuestra vida, no tenemos que volver a practicarlo, volver a eso mismo. Dejar nuevamente nuestro yo, nuestro carácter, nuestros deseos vuelvan a tomar lugar en nuestra vida. Dice en el verso 19, ahora sí, y vosotros no os detengáis. ¿Qué deben hacer? No detenerse, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia. O sea, aún por atrás, la espalda, vayan y destruyanlos, sin dejar entrar a sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. No permitan que el viejo hombre, la vieja mujer, vuelva a levantarse. Si no, ahora va a ser un pecador, pero remojado, un pecador conocedor de la palabra de Dios, un pecador convencido, más bien conocedor de la salvación, pero sin una relación, sin un nuevo nacimiento.
No permitamos eso. Por eso a veces nuestras iglesias están llenas de eso. Verso 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, hablando de los reyes, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Qué simbolizaría, qué significaría? Imagínense que los líderes vienen y van a poner su pie sobre reyes, sobre aquellos poderosos. Dios te da esa victoria. Dios ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies. Pero a veces no nos damos cuenta de esa victoria que tenemos. Y era para que entendieran lo grande que es la victoria que nos da. Y dice: y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed pues fuertes y valientes. Lean conmigo: porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Usted cree que Dios le da victoria? Créalo, hermano. Así es la victoria que Dios nos da. Ahora, después de esta gran victoria, en el capítulo 10 y 11 van a continuar las luchas, pero yo quiero que usted vea en el verso 28 cómo Dios empieza a dar victoria tras victoria, victoria tras victoria, y cómo el Señor empieza a mostrar algo en cada uno de estos. Vamos a mencionar 7 ciudades y sus reyes. Verso 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, la hirió a filo de espada y mató a su rey. Lea conmigo: por completo lo destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a Maceda como había hecho al rey de Jericó. ¿Se acuerda por qué destruía todo? Para que no le fueran tropiezo. En el verso 30, cuando van contra Libna, lea conmigo: y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Verso 32, cuando van contra Laquis, dice que Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la toma al siguiente día, y lean conmigo: y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida. ¿Qué estaba haciendo? Destruyendo, extinguiendo, no permitiendo que el enemigo se levante. Y esto era para que quedara grabado en sus corazones. En el verso 33, cuando van a destruir Gezer, dice en la última parte: mas a él y a su pueblo destruyó Josué, lea conmigo, hasta no dejar a ninguno de ellos. De hecho, estos salieron a defender a otro pueblo, y también Dios les dio la victoria sobre este pueblo. Verso 35, sobre Eglón, dice: y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Lean conmigo: y aquel día mató lo que en ella tenía vida. Parece muy sanguinario esto, pero nosotros vemos que desde el principio en Génesis Dios estaba llevando a su pueblo y dice: yo los voy a llevar a unas tierras donde esos pueblos me han hartado. Estoy diciendo con mis palabras, pero todavía no es el tiempo, no ha llegado al colmo su pecado, pero cuando llegue al colmo yo los voy a llevar. Dice: por eso yo los estoy echando de esa tierra. Y por eso le dice a Israel: cuídate de que tú no seas como ellos, porque entonces yo también te voy a echar de esa tierra. Bueno, en Hebrón, verso 37, dice que también la tomó a la ciudad y a su rey, sus ciudades, y dice que con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Verso 39, van a destruir a Debir, y dice: tomó a su rey, sus ciudades, y las hirieron a filo de espada. Lean conmigo: y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Una victoria no puede ser victoria si nosotros dejamos al enemigo con vida. Ahora nuestros enemigos no son físicos. Nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo es nuestro propio pensamiento. Son nuestros deseos. Es nuestra rebeldía.
Es nuestra inconstancia. ¿Qué hicieron? Destruyeron todo lo que podía hacerles anatema, todo aquello que pudiera apartarles de la verdadera adoración a Dios. Destruyeron todo lo que se oponía o se rebelaba contra Dios. Por eso destruían del todo. ¿Qué cosas hay en tu vida que no has podido destruir, sacar de ti, aún siendo creyente? Por eso hoy hablaba de conquistar la tierra. Verso 40. Hirió pues Josué toda la región, las montañas del Negev y de los llanos, las laderas, y a todos sus reyes, lean conmigo, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató. Y lean conmigo esa parte muy fuerte. Como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. No era el deseo de ellos destruir. Dios lo mandó así. ¿Usted cree que no querían quedarse con esa casa? Que decían, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Dios se los había mandado. Sé que es muy difícil. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda? Hoy no estamos diciendo matar personas, destruir de esta manera, pero sí echar de nosotros por completo lo que sea anatema. Dice que tomaron todos estos reyes, verso 42 al final, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Pero hay una advertencia también. Van a venir enemigos. No se van a terminar los enemigos. No crea que porque hoy ya somos cristianos y parece que todo va bien, se han acabado los problemas. La adversidad viene y la adversidad es la oportunidad para seguir conquistando. Veamos el capítulo 11 y lo veremos en unos minutos rápidamente. Hay un rey llamado Javín que está en Azor. Azor es la parte norte. Había estado peleando Josué en la parte sur del territorio de Canaán. Y estos, oyendo todo lo que habían hecho Dios e Israel, vienen y pelean. Sin embargo, piensa que está peleando contra un pueblo más, contra un ejército más, y los menosprecia. Los demás sabían que era Dios y aún así pelearon. Piensa que es Josué y que es Israel. Y dice que entonces junta a otros reyes. En el verso 2 dice los reyes que estaban en las regiones del norte de la montaña y en el Arabá al sur del Sirenet, en los llanos, o sea, en los montes, en los llanos, y las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, al ebeo, al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. O sea, ¿qué juntó? Todo lo que pudo, ¿no? Para pelear contra Israel. Una nación que todavía no es un país, no es una nación formada, son tribus, dirigidos por un hombre, pero sobre todo dirigidos por Dios. Y dice que salen a encontrar a Israel y es mucha gente que no se podía contar, era como la arena del mar. Dice que muchísimos caballos y carros de guerra. Y dice en el verso 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Pero a partir del verso 6, vea cómo Dios va a estar animando a su pueblo. ¿Cuántos han tenido luchas y han estado desanimados? Bueno, aparte de mí. Creo que todos en alguna ocasión hemos estado así. Y decimos a veces, ya no puedo. Verso 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Aunque los veas muchos, aunque sean grandes, aunque sea un problema muy difícil, yo lo estoy entregando en tus manos. Verso 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron. Dice que los van siguiendo, bueno, al final del verso 8, hiriendo hasta que no les dejaron ninguno. ¿Cómo sigue la victoria de este pueblo? Sin dejar nada. Verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová
le había mandado. Y dice que deshizo sus carros, etcétera, etcétera. Hermano, si creemos a la victoria que Dios nos ha dado, tenemos que vivir en esa victoria. No importa qué tan difícil, tan grande, tan complicado sea el problema. Si Dios nos llamó para vivir como un pueblo victorioso, no podemos vivir de rodillas. Y no estoy hablando de rodillas orando, ahí sí tenemos que estar orando, sino de rodillas doblegados ante nuestra voluntad, ante nuestros pecados, ante nuestras debilidades, ante Satanás. No podemos vivir así, sino por el contrario, levantarnos y luchar. Verso 11: y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida. Destruyeron, lea conmigo, por completo, sin quedar nada que respirase. Dice que Azor era el rey principal, ¿no? de toda esa zona. Verso 12: tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos sus reyes de ellas, y los hirió a fila de espada y los destruyó, lean conmigo, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Y todo lo que está haciendo es porque Dios lo ha mandado. Verso 15: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, a su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Hoy nosotros podemos tener una victoria, pero si de esta manera vivimos con victoria, la siguiente generación que viene después de nosotros vivirá esa victoria. Si nosotros vivimos una vida cristiana que valga la pena, que honre a Dios, la siguiente generación vivirá esa vida cristiana. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, bueno, Dios es capaz, aunque nosotros no lo hagamos, pero ¿qué estamos enseñando a las siguientes generaciones? Dice en el verso 16 en adelante, no voy a leer todo el pasaje, pero dice que tomó las regiones de la montaña, de los llanos, y esto es bien importante porque todos estos pueblos pensaban que sus dioses eran dioses de las montañas, de las colinas o de los llanos o de los ríos, y pensaban que Jehová era un Dios más como ellos. Entonces, de hecho, llegó en el tiempo de Acab un rey a decir: es que Israel gana porque su Dios es el Dios de las montañas. Vamos a hacer que peleen en el valle, y ahí va a ganar nuestro Dios porque es el Dios de los valles. Y aunque Acab era un rey malvado, Dios dice, porque ahora peleaban contra él, no contra ese rey malvado, aunque era de Israel, dice: pues para mostrar que yo soy Jehová, yo los voy a vencer, los voy a entregar en tu mano, aún en el valle. Y así lo hizo Dios. Porque no es un Dios de los valles, no es un Dios de México, no es un Dios de ricos, no es un Dios de gente ignorante o de gente muy culta, no es un Dios religioso, sino es Dios de todo. Verso 18, esto es bien importante que lo entendamos. Lean conmigo: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. La lucha no es de un día, es de todo el tiempo. La lucha que enfrentamos en nuestra vida, la guerra no tiene tregua, no es de un día. No es porque hoy vencí y ya dejo de luchar. Hoy vencí, pero hay una guerra más adelante, hay una lucha más adelante y hay una victoria más adelante. Hay una conquista cada día, y Dios está permitiendo que esos ejércitos se levanten para que cada día la conquista sea mayor, la victoria sea mayor. Dice en el capítulo 11, verso 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Dios permitía esta batalla, por eso había esas guerras, para que ellos estuvieran conquistando. ¿Sabes por qué vienen a veces esas dificultades a tu vida? Para que Dios te dé victoria. A veces vuelve a salir tu carácter para mostrarte que sigue allí y lo puedas vencer. De los versos 22 en adelante, dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, etc. No voy a
ahondar más en ello. ¿Quiénes eran los anaseos? Son gigantes, raza de gigantes. En Números 13 y 14 dice que los primeros espías que fueron a recorrer la tierra dijeron: no podemos tomarla porque allá están los hijos de Anac, son gigantes y nosotros parecemos langostas en comparación con ellos, no los vamos a poder tomar. Pero ¿qué hizo Josué ahora que Dios lo había mandado? Tomó las ciudades de esos gigantes, porque Dios peleaba con ellos. Creo que es tiempo de que nosotros nos levantemos de esta manera. Verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho. Y dice que le entregó a los israelitas. Y al final del verso, y la tierra descansó de la guerra. ¿Queremos que haya un momento para paz? Sí, tenemos que pelear antes. No puede haber paz si antes no ha habido lucha. No puede haber victoria si no hay una guerra. No puede haber una conquista si no hay oposición. Hermano, esta es la vida. ¿Habrá algún lugar que Dios no pueda conquistar y entregar en nuestra mano? Pero pregunto si habrá alguna área en nuestra vida que no ha sido conquistada todavía y que necesitamos tomar la espada del Espíritu, doblegar nuestra vida y destruir del todo eso ante la voluntad y el gobierno de Dios. No son tierras, no son ejércitos físicos ahora. Todo lo que debe ser destruido es en una batalla espiritual, y la herencia, la tierra que hoy poseemos, es la salvación que Dios nos da. Dice Apocalipsis 21:7 de la siguiente manera: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi pueblo. El pueblo de Dios es el que vence. El de doble ánimo, el cobarde, no va a vencer, pero tampoco puede ser llamado pueblo de Dios. Efesios 6, Pablo está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, a partir del verso 10. Y dice que por eso tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11: vístete de toda la armadura de Dios. Está hablando de la vida como una guerra, una batalla diaria. Y dice: para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, y después de destruir eso, permanezcas firme. Dice que entonces nuestra lucha es contra principados y potestades. Verso 13: entonces tomen esa armadura de Dios y habiendo acabado todo, permanezcan firmes. Sé que puede ser difícil hablar de conquista ahora, porque pensamos en tierras, pero hay muchas áreas que necesitamos conquistar. A nuestro alrededor, ¿cuántos no son creyentes? Pero a veces no son creyentes porque nosotros no hemos logrado conquistar nuestra vida. Cuando conquistemos nuestra vida, porque el Señor ya nos dio la victoria, entonces ellos creerán en el Señor. Verso 13 dice: tomen la armadura de Dios. Verso 14: estén firmes con la verdad, con la justicia, dice el verso 14. También con el evangelio de la paz, verso 15. El verso 16: con fe. Verso 17: con salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y se da cuenta, está hablando de una armadura que no es física, sino una vida que está gobernada por el Señor, gobernada por la palabra de Dios. Termino con este pasaje que está en Romanos 8:37. Y dice de esta manera: en nuestra batalla espiritual, hoy es tiempo de guerra, es tiempo de conquista, es tiempo para que tomemos las armas espirituales. Pero no es para que digamos si podemos vencer, ya hemos vencido en el Señor. Verso 37 de Romanos 8: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Léanlo conmigo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y va a continuar diciendo Pablo: por eso estoy seguro que nada me puede separar del Señor, ni ángeles, ni la muerte, ni la vida, ni principados,
Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la manera en que debemos vivir como cristianos hoy con victoria, tomando la tierra que el Señor nos dio. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Si hay alguna área en tu vida donde no has podido vencer, es momento en que entregues esa área y se la pongas a los pies del Señor. Y vas a ver cómo es la victoria del Señor. Dios va a traer paz a tu vida. Romanos 5 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, muchas gracias, porque en esa constante lucha, en esa constante guerra, no estamos solos. Tú peleas por nosotros. Tú nos das la victoria, has puesto al enemigo en nuestras manos. Pero es tiempo en que nos levantemos y vivamos en obediencia a esa palabra y hagamos como tú nos has mandado. Entonces poseeremos la tierra. Entonces los enemigos no podrán hacer frente. Entonces los tomaremos y los destruiremos del todo. Y no permitas que seamos temerosos, sino que tengamos valor para levantarnos y destruir por completo a ese enemigo en nuestras vidas. No pensamos en los enemigos como personas, sino en los enemigos que se levantan contra ti, y eso está en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, en nuestra vida, en nuestro carácter, y es lo que tenemos que vencer hoy. Danos esa victoria diaria y que nosotros podamos vivir confiando en que cada día podemos caminar y tomar esos territorios. Hoy permite que nuestra vida sea así. Si hay tal vez algún vicio, que hoy lo podamos vencer. Si hay un carácter celoso, que hoy lo pueda vencer. Si hay un carácter agresivo, que hoy lo pueda traer a los pies tuyos. Si hay un carácter de infidelidad, que hoy pueda doblegarse a ti y ser fiel. Si hay un carácter de extorsión o robo, que hoy pueda ser honesto al traer su vida delante de ti. Si hay un pecado de idolatría, que hoy solamente te pueda honrar a ti. Cualquier pecado que se levante contra ti hoy sea destruido. Cualquier ejército que se levante hoy sea destruido y tomado, para que esa victoria sea para glorificar el nombre de Dios. En nuestra vida queremos que haya esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y podemos estar en nuestro lugar.